Un saludo para todos. En el día de hoy estaremos hablando de un tema que yo sé que les va a interesar y es la responsabilidad de las fiduciarias en la compra de vivienda sobre planos. Muy bien, para comenzar debemos decir que en la compra de inmuebles sobre planos pues hay varios actores allí involucrados. Dentro de esos actores podrían denominarse algunos a saber, las constructoras, las fiduciarias, los promotores, los comercializadores, etcétera. En este caso nos vamos a centrar en tres: los promotores, las constructoras y las fiduciarias. La constructora, pues básicamente es la que construye el proyecto, quizás sea una sociedad que crea la misma promotora o quizás es una sociedad que terceriza, experta en construcción, para que construya los apartamentos y las torres y demás. La promotora es esa marca visible en el mercado que acompaña el proyecto, por ejemplo, Umbral, Capital, Colpatria, etcétera. Mientras que la fiduciaria, aquí es de lo que vamos a hablar en el día de hoy, la fiduciaria pues es una especie de entidad que es como el banco del proyecto que recibe los dineros de los compradores y los administra, y únicamente se los entrega a la constructora cuando se cumplan ciertos requisitos. Esos requisitos se han conocido, pues, digamos, en la sociedad como el punto de equilibrio. ¿Qué sería el punto de equilibrio en este caso? Y lo primero que quiero aclarar, el punto de equilibrio no es que la constructora ya haya construido un porcentaje de la edificación, que ya haya tenido el 30, el 40, el 50% de construcción. Eso no es el punto de equilibrio. El punto de equilibrio generalmente son unas condiciones que se imponen en el contrato de fiducia que la constructora debe cumplir durante cierto tiempo. Digamos, algunos requisitos generales que aparecen en este tipo de contratos. Primero, pues que la constructora haya radicado ante unas entidades municipales la posibilidad de comercializar bienes inmuebles, como una especie de permiso para publicitar la comercialización de bienes inmuebles. Ese sería un primer requisito. Segundo requisito, que la constructora haya firmado ya 40 o 50% de contratos de compraventa o de contratos de carta de instrucciones o de contratos de beneficiarios de área, en fin, el que utilice la constructora en ese momento. Tercero, que tenga las licencias de construcción vigentes. Cuarto, que haya accedido al crédito constructor, como se le denomina, si es que lo necesita. Entre otros requisitos, que tenga un interventor y, en fin, que demuestre una serie de documentos que se llaman punto de equilibrio. En ese caso, generalmente, las constructoras tienen alrededor de un año, 2 años para llegar a ese denominado punto de equilibrio. Por eso es que cuando los consumidores inmobiliarios, los compradores van y adquieren un proyecto y empiezan a pagar la cuota inicial, van y miran el lote y han pasado un año y la constructora nada que empieza a construir, nada que empieza a verse pues como movimiento. Y han pasado 2 años y la constructora nada que empieza por lo menos a tirar allí cualquier cosa para que uno diga ya se empezó a construir. Pues no, porque en ese caso la constructora está en una etapa de preventas, está en una etapa de conseguir recursos de los compradores para poder financiar el proyecto. Ahora, estamos hablando de la responsabilidad de las fiduciarias. Entonces, ¿qué hacen las fiduciarias? Básicamente, la fiduciaria lo que hace es recoger, lo que hace es resguardar los dineros de nosotros, los compradores, y resguardándolo los mete a una especie de inversiones y eso genera ahí una utilidad muy chiquitica. Pero entonces supongamos que la constructora por alguna razón no pudo llegar al punto de equilibrio, como ya lo expliqué que es el punto de equilibrio, y no empezó a construir. ¿Qué pasa con los dineros de los consumidores? Pues en este caso, en ese tipo de contratos, dice que se le devolverá los dineros a los consumidores si la constructora pues no llega al punto de equilibrio. Entonces es muy importante conocer ese contrato de fiducia para saber de qué fecha a qué fecha la constructora debe cumplir el punto de equilibrio. Y si no lo cumple, pues entonces habría que tener una señal de alerta, habría que tener una alarma para decir pues que evidentemente si no ha podido llegar a ese punto de equilibrio en 2 años, en un año, es porque la gente no está interesada, es porque no ha podido cumplir con los requisitos del contrato de fiducia y debemos pensar seriamente en solicitar la devolución de los dineros que hemos entregado a título de cuota inicial hasta ese momento. Recordemos que hasta ahí pues la fiduciaria es como una especie de banco que recibe los dineros y los custodia. Y pues si no se ha cumplido el punto de equilibrio, pues entonces en ese tipo de eventos lo que hay que hacer es, si yo quiero seguir el proyecto y decir, no, este proyecto está muy bueno, yo sé que esto aquí la van a sacar del estadio, así sea que se demore 5 años, pues usted podrá seguir. Pero si no, podrá solicitarle a la fiduciaria que como no se cumplió el punto de equilibrio, le devuelva los dineros sin que se le aplique ningún tipo de penalidad. Entonces, muy bien. Hablemos entonces, ya sabemos qué hace la fiduciaria. Aquí hay, digamos, dos ejemplos a citar: fiducia mercantil y encargo fiduciario. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en la fiducia mercantil
no solamente se recogen los dineros, sino que la constructora le traspasa esos lotes donde se va a construir el proyecto a la fiduciaria. Eso es una especie de garantía, pues, digámoslo así, entre comillas, de que la constructora pues no va a embargar el lote, no se va a hacer embargar el lote, no lo va a dar en garantía para otras partes y que los acreedores puedan venir a decir que el lote ya pasó a ellos porque la constructora les debía, en fin, sino que el lote pues hace parte de una fiducia mercantil que se crea un patrimonio autónomo y está pues allí. Y el encargo fiduciario, a diferencia de la fiducia mercantil, pues el encargo fiduciario lo que hace es administrar los recursos de los compradores. Esa cuota inicial que nosotros vamos pagando, generalmente se le paga a la fiduciaria. Por eso en los contratos de fiducia dice, usted única y exclusivamente me va a pagar a mí, a mi cuenta de fiduciaria. No le vaya a pagar a la constructora, porque si usted le paga a la constructora, yo no me responsabilizo. Y hay constructoras, pues en ese caso, un poco inescrupulosas que engañan a los consumidores y les dicen consignen esta cuenta y esa cuenta no es la de la fiduciaria. Si usted sabe de eso o conoce de eso o en su proyecto le está pasando eso, salga corriendo, haga lo posible para solicitar la devolución de los recursos. Muy bien, pero entonces vamos al quid del asunto. ¿Cuál es la responsabilidad entonces de las fiduciarias? ¿Cuál es? Pues sencillo, la fiduciaria no responde por absolutamente nada. Esto es muy triste decirlo, pero la fiduciaria no responde por la construcción, no responde por los acabados, no responde por la forma del proyecto, no responde si a usted le cambiaron la distribución del inmueble. La fiduciaria no responde por absolutamente nada. De hecho, eso queda muy claro en el contrato y de hecho, pues las fiduciarias están supervisadas por la Superintendencia Financiera de Colombia, a diferencia de las relaciones entre consumidores que están reguladas por la Superintendencia de Industria y Comercio o por la jurisdicción civil. Entonces, en esos casos, la fiduciaria no responde por nada. Entonces, ¿para qué estamos haciendo este video si la fiduciaria no responde por nada? Pues bien, porque la fiduciaria sí responde de una debida diligencia de verificar que ese punto de equilibrio del que hablamos, que el cumplimiento de esos requisitos, la constructora efectivamente sí los haya cumplido para ella poder girar los dineros. Entonces, supongamos que la fiduciaria giró los recursos porque se supone se llegó al punto de equilibrio. Digo se supone, pues porque dijo que lo había chequeado y no sé qué, pero realmente, pues no se llegó al punto de equilibrio. Digamos, en la realidad, la fiduciaria no revisó los documentos, la fiduciaria no fue juiciosa en revisar con una debida diligencia lo que le está entregando la constructora y resulta que le entregó los dineros. La constructora se insolventó y los dineros se perdieron. En ese caso, sí existe responsabilidad de las fiduciarias y ya han sido sancionadas y ya la Corte, el Consejo de Estado ha obligado a las fiduciarias a devolver dineros y a indemnizar a los compradores. Así que, digamos, un poco acerca de la responsabilidad solamente por revisar documentos de la constructora para verificar punto de equilibrio, pero no se responsabiliza por absolutamente nada más. Así que, digamos, dentro de estos actores que decíamos al principio, fiduciaria, constructora, promotora, aquí la responsabilidad de la construcción va a ser de la promotora y de la constructora, única y exclusivamente, mientras que la fiduciaria es una especie de banco que recibe los dineros y nada más. Así que el consejo ya para despedirnos en este corto video es, si usted cree que porque un proyecto de vivienda está acompañado de una fiduciaria y eso es garantía, que usted cree que eso es un respaldo para usted como consumidor a la hora de meterse en ese proyecto, pues déjeme decirle que está muy equivocado. Las fiduciarias, como lo acabamos de explicar, no responden por nada del proceso de construcción, sino que responden por los dineros, administran los dineros y única y exclusivamente por entregarlos a la constructora siempre y cuando verifiquen que se haya cumplido el punto de equilibrio. Si tienes dudas acerca de este video o si quieres dejarnos tus comentarios, lo puedes hacer acá. Recuerda compartir este video con personas que lo necesiten, con personas que estén atravesando un momento difícil con una constructora. Ese tema de que las constructoras nunca pierden no es cierto. Las constructoras pierden y pierden todos los días porque hay un principio de favorabilidad que dice que las normas se deben interpretar favorablemente a los consumidores y en caso de que exista duda se resolverá favorablemente a favor de quién, de nosotros los consumidores. Así que muchas gracias por llegar hasta el final de este video y en el próximo video estaremos hablando acerca del punto de equilibrio. Estaremos explicándolo más a fondo qué es el punto de equilibrio como tal. Un abrazo para todos.